Hola, hola Laura, ¿cómo estás? Buen día, querida. Gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás? Mira, me encuentro en España, en la costa, en una ciudad que se llama Valencia, Ujú. y aquí estoy. He vivido en Barcelona, he vivido en Sevilla, he vivido en Londres y sí, Ok, y volviste a casa. y volví a casa. Aquí estoy. Bueno, Aquí ahora viajo mucho a Madrid, pero la verdad que Valencia tiene algo. Creo que la nombraron la primera o la segunda ciudad en el ranking de mejores ciudades del mundo para vivir. Y las otras dos creo que también eran españolas. O sea que no sé si era Málaga o algo así. Y éramos, creo que Valencia éramos o la primera era Valencia o algo así, pero es muy linda. Hay mucha luz, el cielo es muy turquesa, es bonito estar aquí. qué bonito, qué bonito. Déjame que te presente. Tu nombre es Laura Gámez, investigadora, científica, divulgadora sobre salud integral, medicina cuántica y de conciencia. Formada en la medicina alopática, licenciada en psicología, con especialización en psicoterapia clínica y medicina bioenergética. Fuiste buscando respuestas holísticas que trasciendan la perspectiva de la ciencia tradicional. También estudiaste la medicina china, la psicoterapia energética corporal, la psicología transpersonal, la regresión a vidas pasadas y la aromaterapia. Tienes tu canal de podcast Salud en Frecuencia, desde donde promueves la medicina cuántica. Bienvenida. Yo creo que ahí te faltaría, creo, fíjate, Laura, la pieza angular que ha dado sentido a todo el aporte actual, y es mi especialización en biofísica cuántica, que es lo que llevo estudiando estos últimos años, y mi doctorado en medicina cuántica. Qué interesante lo de la medicina cuántica y te has pasado casi toda tu vida estudiando e integrando diferentes herramientas. Eh, Cuéntame un poquito cómo fueron tus inicios, Laura. ¿Qué soñabas? Soñaba con ser doctora. El ballet siempre fue como mi naturaleza, pero nunca soñé que yo iba a ser bailarina. Lo hacía porque me gustaba mucho, aunque hasta los 25 años he sido bailarina. Entonces, pero realmente siempre lo noté como un hobby. Yo tenía muy claro que no iba a ser mi profesión. Yo sabía que mi profesión iba a ser profesional de la salud, médico, cuidar a los demás, pero porque en esa búsqueda siempre me buscaba a mí, siempre buscaba el poder acompañar mi proceso de vida y a veces ese sentimiento de confusión y de pérdida que yo tenía interno. Siempre fui una persona muy sensible, muy susceptible a la vulnerabilidad humana, a la fragilidad, a la confusión humana. Yo tenía en mi familia pues cerca conflictos y trastornos que me hacían hacerme preguntas, ¿no? De cómo podía llegar el ser humano a tales estados. Y desde bien pequeña yo siempre he sido bailarina, soy un corazón sensible, como hablábamos antes, ¿no? Pues muy, muy inspirada siempre por la belleza, por la música, por lo delicado, por lo etéreo, pero siempre con esta vocación de servicio, de conocer, de curiosear en la esencia humana, y de ahí que siempre, pues, mi vocación fue estudiar al ser humano. ¿Quiénes fueron tus grandes maestros en esa época cuando empezaste a estudiar la medicina? Mira, mi gran maestro fue Wilhelm Reich, que en él encontré, fue en el primer científico en el que encontré la unidad, la unificación mente-cuerpo, esa medicina somática, esa medicina mente-cuerpo, esa bioenergética, el constructo energía metido dentro del concepto de salud. Porque yo desde que siempre que empecé a estudiar, pues para mí la medicina tradicional me parecía demasiado limitada, demasiado mecanicista. Y si bien yo todavía no tenía ahí conceptos para nada como los que tengo ahora, porque apenas tenía 18, 19, 20, pero todo me parecía demasiado estructurado y yo sentía que existía algo más allá. De ahí que también la psicología.
porque yo quería ser forense, en realidad yo quería ser forense y por eso también empecé a estudiar criminología. Yo cuando empecé estudiaba medicina y criminología porque quería ser forense. Pero bueno, yo solo estudié un año de criminología porque había tanto derecho, tantas leyes, tanto derecho penal, derecho constitucional, derecho romano, y todo esto yo me parecía súper complejo para mí. Pero claro, ahí descubrí también el mundo de la psicopatología, de la formación del carácter, de la identidad, de la personalidad, y a mí todo esto me sigue pareciendo un misterio, ¿no? Cómo vamos esculpiendo esta personalidad. Hice un salto a psicología y estudié psicología, y gracias a ahí empecé a entender un poco más sobre la profundidad del ser, pero ahí es donde conocí a Wilhelm Reich y, y me enamoré de la bioenergética, del concepto energía, del concepto que nuestras emociones tienen un impacto en nuestra coraza muscular, en una somatización directa, y de ahí empezó un bagaje increíble. También Jung, pues me gustó por toda la psicología transpersonal, que iba mucho más allá del cuerpo, la mente, y cómo nos entendía como un ser mucho más trascendido. Y a partir de ahí, pues la medicina china, la medicina ayurveda y también maestros, ¿no? Terrenales, es decir, profesores que tuve. Bueno, yo quisiera saltar directamente al tema de la medicina tradicional, ¿no? Porque cada vez vemos o leemos más casos de cáncer em, que, digamos, la medicina tradicional aborda con la quimio y la radiación, en donde también te está matando el sistema inmunológico. Muchos pacientes realmente quedan, si sobreviven, quedan en condiciones bastante débiles. La otra cosa tiene que ver con las infecciones, ¿no? Tienes una infección, tomas un antibiótico. He leído que la mayoría de las pacientes que adquieren infecciones en los hospitales son por resultado de organismos resistentes a los antibióticos. Tú tuviste una infección pulmonar. ¿Me podrías contar un poquito por la experiencia que tú pasaste? Pues mira, sobre todo, Laura, yo siempre parto de la idea de que, y esto es algo que me gustaría remarcar y compartir con todas las personas que nos escuchan, todo lo que somatizamos en el cuerpo es fruto de un conflicto bioenergético en primer lugar que se extiende a tu esfera mental, emocional y al final se somatiza en tu cuerpo. Todo conflicto, y esto asumo este enunciado y asumo esta conclusión a la que he llegado después de tantos años de práctica, de experiencia personal y de investigación. Todo lo que se expresa por último en la esfera física es porque ha tenido un origen mucho anterior. Primero como disturbio bioenergético por esa esfera mental, luego cómo se expresa en la emoción y luego cómo a través del tiempo se impacta en el cuerpo físico. Entonces, yo tuve una gran crisis personal y se manifestó en esa gran tristeza gracias a la psicosomática y a la medicina china. Entiendo por qué se me agarró al pulmón, porque en realidad una tristeza profunda. Precisamente fue una crisis por mi profesión, fue una crisis porque yo no encontraba ese santo grial, esa piedra angular que realmente me hiciera sentirme con respuestas a comprender este misterio humano, ¿no? Este misterio que nos habitaba, este cómo habitábamos la vida y todos estos conflictos que se manifestaban. Entré en una crisis personal, ahí todo se me vino abajo, esa tristeza profunda que yo sentía se me manifestó en los pulmones y cogí una gran infección pulmonar. Y ahí se quedó hospedada esa bacteria viviendo en mis pulmones, pero porque yo me sentía completamente desahuciada, de verdad. Fue un proceso muy duro en mi vida. Y, y la verdad es que sorpresivamente todo se reparó de una manera que eso fue el inicio de toda esta segunda gran etapa de mi vida con la cuántica, con la conciencia y comprendiendo de otra manera nuestros conflictos. Y gracias a esa gran infección que se sanó, no por medicamentos, no por ningún tipo de técnica, ni terapias, ni nada,
No, no, se sanó de una manera, pues no sé, muy epifánica. Sentí el gran impulso de hablar con mi cuerpo, de sentarme a hablar realmente, porque estaba a punto de desfallecer. Yo te lo juro, Laura, que yo pensaba que yo me desfallecía y ya me iba a morir porque no podía respirar. Yo me estaba asfixiando, tenía una neumonía bilateral, o sea, era horrible, yo ya me ahogaba. Entonces, cuando ya caí al suelo una noche harta, asustada, que me moría, pues sentí un algo muy profundo dentro de mí que me dijo, habla con tu cuerpo, porque yo estaba tan agotada que yo no tenía ni capacidad de ayudarme de nada, de ninguna manera. Yo estaba como desahuciada, así, ¿no? Tirada. Y entonces sentí como una conversación interna con mi cuerpo. Empecé a hablar con mis células, empecé a hablar con esas bacterias que habitaban en mis pulmones y empecé a decirles, necesito recuperar la soberanía de mi cuerpo, ya es suficiente. Este cuerpo es mío y tú eres un huésped y ya te tienes que dormir. No sé por qué me vino la idea a la mente de que yo tenía que mandarlas a dormir y es que todavía lo recuerdo, yo las mandaba a dormir y las mandaba como que las bacterias se iban durmiendo y parece estúpido y tonto y una idea absurda, pero yo las mandaba a dormir. Las mandaba a dormir y sentí que necesitaba tomar la luz del sol porque yo estaba encerrada todo el día en un cuarto oscuro, literalmente. A nivel emocional y a nivel físico también era literal un cuarto oscuro en el que quería estar encerrada todo el día. Me salí, me desnudé, me puse delante del sol, empecé a hablar con mis bacterias y en 2 días me curé. Luego me tuve que recuperar físicamente, pesaba 43 kilos, no podía ponerme casi ni de pie, era terrible, pero poco a poco, el sol, mira, es que te lo digo y todavía se me eriza todo. El sol necesitaba la energía, necesitaba energía de la luz biofotónica. Entonces empecé a recibir esos biofotones. Yo mandaba a dormir esa bacteria en 2 días, máximo tres. No, yo era otra persona. Yo ya no me ahogué, yo ya no tuve más sibilancias pulmonares, yo ya no me ahogaba y yo ya pude respirar y a partir de ahí, poquito a poquito, ya fui a más y empecé a estudiar cuántica. Hablemos de la medicina frecuencial. Tú hablas absolutamente acerca de que somos energía, somos vibración, somos frecuencia y que cualquier enfermedad, sea mental o física, encuentra allí un disturbio frecuencial o energético. Es como un glitch. Mira, Laura, yo lo que me empecé a dar cuenta por todo mi abordaje de tantos años, sí o sí, es que nosotros somos una unidad, somos un ente integral, somos un ente que no solo somos energía, somos mente, somos emoción, somos cuerpo, somos conciencia. Entonces, la medicina que yo ya venía estudiando todas las otras esferas y ahora con la cuántica fue el marco teórico que sí o sí, de una manera científica y ya no sosteniéndome en la medicina china, ni sosteniéndome en la Ayurveda, ya me sostenía en la ciencia actual, en la física cuántica, que nos hablaba de la naturaleza de la materia. La naturaleza de la materia es profundamente energética y nosotros somos materia. Nuestro cuerpo está compuesto por tejidos, órganos, células, moléculas, átomos. Ok, llegamos al final del recorrido. Este átomo está compuesto por partículas subatómicas y está compuesto y responde a unas determinadas leyes, responde a un determinado funcionamiento que la cuántica explica perfectamente. Entonces, gracias a la cuántica he encontrado el marco teórico que nos explica nuestra naturaleza bioenergética maravillosamente bien. Sobre todo yo me he especializado en la biofísica cuántica. Estudiando todos los principios de la cuántica, ahí es donde tú descubres cuál es nuestra naturaleza. Entonces, al final de que me di cuenta que nuestra composición es vibracional, que nuestras células son realmente un ente que recibe y emite información vibracional y que para que funcione nuestro organismo necesita una coherencia energética y necesita como un voltaje determinado celular. Vámonos a las células, que es mucho más sencillo. Nuestras células realmente necesitan un determinado voltaje y ese determinado voltaje realmente cuando se ve alterado por cualquier otro factor, lo que está sucediendo ahí es que pierde su funcionalidad.
pierde su capacidad de funcionar. Entonces lo que tenemos que hacer es recuperar ese voltaje vibratorio. De ahí la medicina frecuencial, cuando yo entendí esto y empecé a estudiar a científicos como por ejemplo Lakowski, George Lakowski, y con su maravillosa aportación de los osciladores de ondas. Él era un físico, un inventor, un ingeniero. Fue maravilloso porque él efectivamente decía, nuestro cuerpo funciona con determinados rangos frecuenciales. Tu célula es un emisor y un receptor. Y fue curioso porque yo todo esto lo vine intuyendo y desarrollando y luego más tarde descubrí a Lakowski y dije, wow, en el 1940 ya había un científico que desarrolló todo esto que yo vengo intuyendo y que yo, porque era una llamada profunda que decía, nuestro cuerpo es energía, nuestro cuerpo es un circuito eléctrico, nuestro cuerpo funciona con un determinado voltaje, nuestros pensamientos emiten una onda con un determinado voltaje, nuestras emociones son frecuencia con un determinado voltaje. Entonces, cuando tú estás viviendo, resonando, emitiendo otro voltaje, tú estás en otro estado. Tu célula, cuando por algún factor interno o externo se ve afectada y su frecuencia vibratoria se ve como dañada, no puede funcionar. Y da igual la alimentación que tengas, y da igual que hagas deporte, y da igual cómo te sientas. Si hay algo que está impactando en la frecuencia vibratoria de la célula, porque ese campo electromagnético que forma una célula y que a su vez forman sus otras, otras partes, ¿no? Como otros organelos más pequeños, que a su vez esos son moléculas y que a su vez son átomos y que toda esa frecuencia pulsante está desajustada, no va a funcionar, no va a funcionar el organismo. La medicina frecuencial busca restablecer esa pulsión fisiológica para que tú restablezcas tu salud. Te quería preguntar, ¿qué sucede en el cuerpo sutil antes de que se manifieste en el cuerpo físico, el síntoma? Por ejemplo, ¿qué te pasó a ti antes de que tuvieras ese ahogo o esa sensación cuando tuviste la enfermedad? Pues lo que sucede es un disturbio en lo sutil, en lo etéreo, en lo que no se ve, en el campo electromagnético, en tu campo biofotónico, en esa coherencia cuántica celular que se necesita para que todo funcione. Y ahí vamos a lo verdadero. ¿Qué hace? ¿Qué hace que se nos desajuste ese cuerpo sutil, ese cuerpo energético? Pues pueden ser desde elementos externos o elementos internos y casi siempre, a no ser que estés expuesta a una radiación, que estamos ahora muy expuestos, a una infección externa, casi siempre van a ser efectos internos. Un pensamiento es una onda impacta sobre la emisión y sobre el campo electromagnético de tu cuerpo. Y ahí se empieza a dar una alteración. La coherencia cuántica celular que nos demuestra y que nos ilustra toda la biofísica cuántica, ¿no? Ese campo biofotónico celular necesario para que todo funcione en armonía, se desajusta, se pierde la coherencia cuántica celular. Nuestro campo biofotónico se desajusta, nuestro campo electromagnético se desajusta y nuestros tejidos, órganos y células empiezan a no funcionar. Entonces, como vivimos rodeados de bacterias, de gérmenes y de otras tantas patógenos o seres, ¿no? microscópicos, se hospedan en tu cuerpo y tú no tienes tus sistemas de regeneración, tus sistemas de homeostasis, tus sistemas, pues tu sistema inmunológico no funcionan con el quantum, con el voltaje que se necesitan para poder combatir y sobrevivir rodeado de todos estos patógenos. De ahí vino esa incoherencia cuántica, esa pérdida del voltaje de mi campo debido a ese malestar interno, a esos pensamientos recurrentes, a ese impacto sobre mi campo sutil que afectó en el mental, en el emocional y al final tu cuerpo pierde esa coherencia necesaria para que funcione correctamente. Es decir, que nosotros podremos o podríamos reprogramar nuestro campo magnético para transformar nuestra salud, también teniendo autonomía de nuestra biología, siendo
dueños de nuestro cuerpo, de nuestro campo electromagnético y lo que tú hiciste, tú ordenaste a tu cuerpo. Totalmente, Laura. Yo siempre digo que la medicina frecuencial devuelve la soberanía al humano. La medicina frecuencial, sobre todo si en algo yo me insisto mucho, es en devolver el conocimiento. Es súper importante que un ser humano, más allá de que nos acompañen otros seres humanos profesionales y que nos ayuden en nuestro proceso, pero siento que tener conocimiento es un gran valor. Entonces yo también lo que siempre propongo es también un punto de tutorización en la información, de educar a las personas en esta biología que somos, en esta naturaleza bioenergética, en decirles a los seres humanos, hola, eres un ser profundamente energético y debes de conocer cómo funciona tu cuerpo más allá de la bioquímica o la biología que hayas aprendido. Porque tu ADN está influenciado por la energía, porque tus procesos neurológicos, celulares, regenerativos tienen que ver con la energía y sin la energía, que es el sustrato de vida, nada va a funcionar. También el darle a las personas este conocimiento les devuelve la soberanía y sobre todo que entiendan que somos pero absolutamente capaces de autorregularnos, absolutamente capaces. Esto es una realidad innegable. Y cuando un ser humano entiende esto, un ser humano es capaz de sanarse. ¿Qué le podrías decir a las personas que en este momento están en depresión, en ansiedad, que lo ven todo oscuro? ¿Qué te ayuda a ti? Pues mira, Laura, aquí entramos en un concepto que esto nos daría para 3 horas más de conversación, pero voy a intentar ser muy breve. Aquí entramos en el concepto de la identificación con el personaje. La mente, el constructo de identidad que tenemos, se identifica mucho con la individualidad que habitamos. Me creo mucho el personaje de Laura. Aquí ya podemos entrar en conceptos un poco más metafísicos de la existencia. Pero la física cuántica también me ayuda a poder explicar esto. Y yo lo digo de la siguiente manera. Realmente formamos parte de un entramado, de un campo cuántico que habita en todo, que sostiene todo. El sesgarte a que tu identidad, a que eres solo lo que estás habitando y que te crees demasiado el personaje y las circunstancias que te acontecen, cuando te identificas de una manera tan férrea a la identidad que habitas, corres el riesgo de perderte. Y aquí es donde yo invito un poco a la despersonalización, es decir, a la mirada neutral, al separarme un poco del conflicto, porque ahí me doy cuenta que sigue habitando una conciencia que observa, pero observa desde un lugar más neutral. Y ahí es donde a mí, personalmente, donde yo he encontrado en el silencio, en ese silencio de la mente, en ese silencio de tampoco identificarme con Laura, en esa práctica de la neutralidad constante, en esa práctica de habitar y de sintonizar la frecuencia del amor, no un amor romántico, un amor paternal o fraternal, me refiero a un amor de habitar todo aquello que sucede con esa neutralidad y con una mirada separada de la experiencia. Cuando tú esto empiezas a practicarlo y eres capaz de separarte como en un doble cuántico que observa este que está siendo habitado, y yo me puedo separar y observar, me doy cuenta que soy capaz de observar desde otro lugar. Esto es profundamente sanador. Observar, una observación distante, una observación neutral, que solo contempla. Entonces, el hacer este ejercicio de poder ver una enfermedad, de poder ver una relación, de poder ver cualquier acontecimiento, esto lleva práctica, pero de verdad que poder ver y poder practicar esta neutralidad, eso yo se lo enseño mucho a todos mis alumnos, esta práctica de la neutralidad te lleva a un lugar muy confortable, porque no estás tan imbuido por la identificación de lo que acontece. Así tenemos que observar nuestra vida, como un observador externo que está viendo Netflix, aunque se viva a través de nuestro cuerpo. Pero en realidad es como mirarlo con inocencia, observar desde aquí, decir, vaya, mira lo que le está pasando a ese personaje.
Entonces eres capaz de verlo con más amor, con más neutralidad, con menos dramatismo, con menos identificación, porque en realidad te das cuenta de que tú eres una conciencia mayor y de que en ti habita una conciencia mayor que puede observar mucho desde un lugar mucho más apacible esta conciencia individual identificada en que solo existe esta realidad. Laura, yo te agradezco por este tiempo y compartir tu conocimiento que es muy vasto y te deseo una feliz semana. Gracias, belleza. Gracias. Gracias, cuídate mucho.